Buenos días, profesora. Nosotros vamos a exponerles acerca de la reactivación y la diferenciación de los linfocitos T. Primero, vamos a hablar sobre la activación de los linfocitos T. Para esto, como ya sabemos, los linfocitos T son parte del sistema inmunitario y se forman a partir de células madre en la médula ósea. Pero para presentar una respuesta inmunitaria necesitan ser activados. Para esto pasan durante algunas fases de activación para presentar estas respuestas inmunitarias adaptativas que son mediadas por estos linfocitos T. Estos pueden desencadenar estas respuestas gracias a que los linfocitos T poseen fragmentos peptídicos que reconocen estos antígenos proteínicos que se encuentran unidos a moléculas del complejo principal de histocompatibilidad propio. Entonces, los linfocitos T vírgenes se alojan en órganos linfáticos secundarios, donde pueden entrar en contacto con antígenos que son presentados por células dendríticas maduras sobre moléculas del complejo de histocompatibilidad propio de clase 1 o de clase 2. De esta forma, para poder ser activados. Los antígenos entran en la circulación y pueden ser captados por células dendríticas en la sangre que se encuentra en el vaso. Estos se encuentran asociados a patrones moleculares asociados como los ligandos de receptores de tipo TOL. Entonces, los antígenos que son transportados por las células dendríticas hasta los ganglios linfáticos son reconocidos por linfocitos T vírgenes. Estos recirculan por estos ganglios linfáticos y son activados para diferenciarse en linfocitos efectores y de memoria, que pueden permanecer en los órganos linfáticos o bien recircular hacia otros tejidos linfáticos. En los focos de infección de linfocitos efectores son activados nuevamente por los antígenos y realizan diferentes funciones como la activación de otros componentes del sistema inmunológico que pueden ser macrófagos, células dendríticas. Estas inducen para que se expresen coestimuladores como proteínas B7 sobre la superficie celular. Las células dendríticas que han entrado en contacto con microorganismos y han interiorizado sus antígenos comienzan a madurar y migran hacia las zonas de los linfocitos T de los órganos linfáticos secundarios, como los ganglios linfáticos. Pásale, por favor. Ya, entonces, aquí podemos ver las diferentes fases de las respuestas de los linfocitos T. En este caso, el reconocimiento del antígeno por los linfocitos T induce la secreción de una serie de citocinas, como por ejemplo la IL-2, la interleucina 2, que produce una expansión clonal como consecuencia de la proliferación celular autócrina inducida por esta interleucina, y la diferenciación de linfocitos T en linfocitos efectores o linfocitos de memoria. Durante la fase efectora de la respuesta, los linfocitos TCD4 efectores responden al antígeno produciendo una serie de citocinas que tienen varias acciones, como la activación de macrófagos, linfocitos B y linfocitos TCD8, que responden eliminando a otras células presentadoras de antígeno. Siguiente, por favor. Ya. Pero durante esta presentación puede haber un cruce entre los antígenos a los linfocitos TCD8. Entonces, las células que son infectadas por gérmenes intracelulares como virus son ingeridos por células dendríticas y los antígenos de los gérmenes infecciosos son procesados y presentados a linfocitos TCD8. Esto lo podemos ver en la imagen que está en la parte superior izquierda. Estas
Estos linfocitos TCD8 están asociados a moléculas del complejo de histocompatibilidad de clase 1, en el que las células dendríticas son capaces de presentar antígenos vesiculares endocitados por la vía del complejo de histocompatibilidad de clase 1. Y en la imagen inferior podemos ver la función que tienen estos coestimuladores y los linfocitos T cooperadores para producir una diferenciación en linfocitos TCD8. Esta diferenciación de linfocitos TCD8 vírgenes en linfocitos T citotóxicos precisa el reconocimiento del antígeno y estimula adicionalmente coestimuladores o citocinas que son expresadas por las células presentadoras de antígenos mediante una lluvia de citocinas que son producidas por linfocitos T cooperadores CD4. Los linfocitos T cooperadores o CD4 también pueden activar a estas células presentadoras de antígenos y hacen que sea capaz de estimularse el desarrollo de los linfocitos T citosólicos para estimular la expresión de estos coestimuladores o las citocinas. Siguiente, por favor. Ya, entonces estos coestimuladores que son activados tienen la función de activar estos linfocitos T. Entonces, la célula presentadora de antígeno en reposo expresa pocos coestimuladores o casi ninguno. Entonces, no puede activar a estos linfocitos T vírgenes. Por lo que a veces el reconocimiento, como podemos ver en la imagen A, el reconocimiento del antígeno sin coestimulación puede hacer que los linfocitos T se hagan anérgicos y los microorganismos y las citocinas que se producen durante las respuestas inmunitarias activen a las células presentadoras de antígeno para que expresen coestimuladores como moléculas B7. Y en la figura B podemos observar que estas células presentadoras de antígeno se hacen capaces de activar a linfocitos T vírgenes y también producir una serie de citocinas como la interleucina 2 para estimular la diferenciación de estos linfocitos T en linfocitos efectores. Bueno, yo les voy a hablar sobre la diferenciación de los linfocitos T. Primeramente, como podemos ver en el gráfico número 1, aquí se demuestra la sucesión de pasos desde la inducción de la respuesta, el reconocimiento del antígeno por parte de las APC, las cuales son células presentadoras de antígenos. Y bueno, esto ya lo explicó mi compañera anteriormente sobre la activación. Entonces, nuevamente, tenemos la inducción de la respuesta, el reconocimiento del antígeno, hasta la resolución de agentes microbianos por acciones efectores de linfocitos diferenciados. Entonces, siguiendo con esto, aquí en el gráfico 3 podemos ver que se considera la inclusión de 3 señales, ¿sí? La señal número 1, que es la interacción TCR-MHC péptido, también la presencia correctora de CD4 y CD8, y las moléculas de adhesión LFA1 y CAM1, como podemos ver aquí. Ya, entonces tenemos la señal 2, que es la coestimulación de CD28 en interacción con el coestimulador B7, que puede ser con CD80 o CD86. Y por último tenemos la señal 3, que es la activación de los factores de transcripción y citocinas locales, que puede ser ILN12, secretadas por el mismo linfocito T, o también IL12, que puede ser también secretada por la APC, o sea, las células presentadoras de antígenos. Ya, acto seguido a esto, tenemos de la activación de las células T, se coordinan clones en expansión de estas células en procesos simultáneos de la diferenciación de estas células T de memoria. Tenemos las células T de memoria centrales, las cuales residen en los tejidos linfoides secundarios, y las células T de memoria efectoras, las cuales viajan hacia otros tejidos y órganos y contribuyen a la primera línea de defensa contra las infecciones. Y tenemos las células T efectoras.
Además, aquí cabe considerar que la primodiferenciación tras la selección positiva y negativa en el proceso de maduración, cuando el linfocito inmaduro se enfrenta a la presentación antigénica por parte de APC, y mediante posterior selección negativa se permite su maduración y diferenciación hacia un subtipo de linfocitos T, ya sea CD4 o CD8. Ya, en este gráfico comienzo explicando la diferenciación de linfocitos T-Knife como CD8, la cual, como podemos observar aquí, tenemos un proceso directo por presentación del antígeno MHC1 hacia el TCR-CD3 del linfocito T, lo cual después de la activación que ya habíamos explicado anteriormente y la expansión clonal de la célula inicial virgen, tendremos los linfocitos T efectores CD8, CTL y de memoria. Sin embargo, aquí en el gráfico 5 podemos ver la activación de los linfocitos TCD8 para su posterior diferenciación. También se puede ver coadyuvado por la activación concomitante de los linfocitos TCD4 helper. ¿Por qué? Porque estos pueden llegar a producir citocinas locales que estimulan la expansión y la diferenciación de los linfocitos TCD8. Ya, bueno, ahora le explicaré con respecto a la diferenciación de los linfocitos T-Knife CD4. En este caso, cursa con los mismos procesos que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Primero, el reconocimiento del antígeno, la expansión y la diferenciación de linfocitos T. Pero en este caso, las células efectoras que se consiguen son las células CD4 de memoria y las células T efectoras CD4 helper o cooperadoras, o también llamadas linfocitos TH, ¿sí? La cual a su vez tienen una diferenciación en subpoblaciones celulares, tales como TH1, TH2, TH17, entre otros, ¿sí? Así como se aprecia aquí en esta imagen, y dichos procesos ya les explicaré a continuación. Entonces, aquí en este gráfico, las células dendríticas habían endocitado a la bacteria procesando uno de sus péptidos, la cual lo presenta el linfocito T-Knife. Entonces, este va a montar un ataque contra bacterias intracelulares en señal de respuesta, de tal forma que inteligentemente nuestra inmunidad celular va a hacer que ésta se diferencie hacia una subpoblación TH1. ¿Cómo sucede esto? Entonces, esto sucede cuando, bueno, sabemos que la APC presenta un péptido al linfocito Knife, pero como solo es un fragmento de péptido, no es que sepa el linfocito si se trata de una bacteria o de qué mismo. Entonces, la célula dendrítica le va a decir que se trata, de qué se trata ese péptido al emitir una señal, o sea, una citosina IL-12. También por el estímulo del IFNI de parte de la célula NK, que también es una señal para el linfocito de que se trata de una bacteria intracelular. Entonces, estas citocinas activan al linfocito al activar factores de transcripción tales como STA4, STAT1 y TB. ¿Sí? Y también tiene efectos de señalización hacia el ADN linfocitario para que permita expresar ADN que codifique para una citosina clave de la célula TH1, que es IFNI. Entonces, de esta manera es como se produjo la diferenciación de una subpoblación, celular TH1 en dependencia del tipo de agente patógeno y, por tanto, toda la cascada de activación, liberación de citocinas polarizantes y el accionar de varios factores de transcripto linfocitario. En el gráfico número 9 podemos ver que en este caso es similar a los procesos que llevan a cabo la diferenciación linfocitaria CD4 cooperadora del anterior ejemplo. Lo único que diferencia aquí es que el agente patógeno es ahora un parásito. Entonces, en respuesta a aquello, el linfocito libera citocinas polarizantes IL-4, lo que va a estimular a determinados factores de transcripción, tales como STAT6 y GATA3, para su posterior respuesta en la subdiferenciación de células TH2 que liberan citocinas efectoras IL-4, IL-5 y IL-13. Con esto pasamos al gráfico 10, que aquí podemos observar la regulación cruzada de su conjunto de células T helper mediante reguladores transcripcionales que van a promover hacia cierto subgrupo celular, ya sea TH1 o TH2, y también la inhibición que se maneja entre mismos factores de transcripción, dependiendo cuál es la citosina polarizante que está ejerciendo el efecto.
Y por último, aquí podemos ver en este gráfico, el cual nos demuestra un resumen completo de la diferenciación a partir del linfocitos T y CD4 en las distintas poblaciones celulares. ¿Sí? Se nos detalla distintos parámetros tales como citocinas polarizantes, reguladores transcripcionales, citocinas efectoras, entre otros parámetros. Gracias.